Bueno, buen día, buenas tardes para todos. Hoy lo que vamos a ver es referencias relativas y absolutas, que por supuesto pertenece a la planilla de cálculo Excel, ¿no? Según el diccionario, cuando hablamos de relativo, ¿no es cierto? Decimos que eh, muchas veces en nuestra expresión decimos es relativo, eso que está sucediendo es relativo. Relativo es un adjetivo que procede del vocablo latinus relativus. El término permite hacer mención a aquello que mantiene un vínculo con algo o alguien. Por ejemplo, no voy a comentar nada relativo a mi vida personal, solo hablaré de mi trabajo. Otro ejemplo. Respecto a lo relativo a las reformas, tomaremos una decisión en los próximos días. Y el último ejemplo, el economista brindará una charla para explicar todo lo relativo a la nueva norma impositiva. O sea, siempre que hablamos de relativo nos estamos refiriendo a algo y a un tema que está vinculado a otra cosa. O sea, yo no puedo confirmar nada hoy porque va a ser relativo a que se confirme otra situación para que yo pueda confirmar esto. Lo que quiere decir que el relativo está siempre conectado, ¿sí?, a otra situación. En contraposición tenemos lo absoluto. Siempre decimos lo relativo y lo absoluto. Lo absoluto, también según el diccionario, dice que deriva del latín absolutus. La noción de absoluto se utiliza para identificar aquello que tiene carácter de independiente, ilimitado y que no da lugar a puntos medios. Algo absoluto existe por sí mismo y se caracteriza por ser entero, completo y total, ya que es incondicionado. Cuando una opinión o un juicio se describen como absolutos, por ejemplo, se destacan por ser terminantes, decisivos y categóricos. Una magnitud absoluta, en cambio, es aquella que se calcula a partir de un valor cero, que en realidad representa la falta de la magnitud en cuestión. Bueno, en líneas generales, absoluto quiere decir que es algo que no se puede cambiar, o sea, yo no lo puedo modificar, es algo que vale por sí mismo, es algo que en el caso nuestro de la planilla, cuando hablemos de una referencia absoluta, va a ser algo que no va a cambiar dependiendo del lugar donde se encuentre. Bien, vamos en concreto al trabajo nuestro. Nosotros habíamos realizado ya esta planilla anteriormente, entonces la vamos a utilizar para explicar las referencias relativas y absolutas. Al copiar una fórmula, Excel supone que desea reproducir el propósito de la fórmula en vez de considerar que se desea repetir exactamente la misma relación entre las direcciones de las celdas involucradas. Es por ello que al copiar una fórmula es indispensable considerar la dirección de la celda que ocupa. ¿Qué quiere decir resumidamente esto? Que cuando nosotros realizamos la primera fórmula y la copiamos para abajo, Excel presupone que lo que yo quiero hacer es aplicar la misma fórmula al resto de las filas en este caso. Y lo mismo pasa acá. Si yo realizo esta resta, ¿sí?, y quiero copiar esta resta para todas las otras columnas, lo que Excel presupone es que yo quiero copiar también la referencia de la celda. Y fíjense en que acá, por ejemplo, si la fórmula acá era igual a B2 menos B3, en este caso va a ser igual a C2 menos C3. Y en este caso Excel presupone que lo que yo quiero copiar es la resta de 3000 menos 300, que va a ser igual a D2 menos D3. ¿Sí? Obviamente que esta formulita, que acá yo le puse un punto para que se pueda leer dentro del contenido de la fórmula, ese punto obviamente que no va en Excel, eh, acá en amarillo está cómo estarían introducidas las fórmulas y acá abajo está el resultado de la fórmula. ¿Cómo hago yo para copiar esta fórmula para abajo, que sería lo que hicimos acá arriba? Yo me tengo que posicionar en este puntito, ¿sí?, el borde inferior derecho, con el mouse, presiono el mouse y arrastro hacia abajo. Una vez que yo arrastro hacia abajo, Excel va a presuponer esto, que yo estoy queriendo copiar la fórmula para abajo, pero Excel me va a ir cambiando las celdas, ¿sí?, de manera automática. Fíjense, acá me cambia toda la columna
toda la fila 3 y acá me cambia la fila 4. Lo mismo para acá. Si yo ya realicé esta fórmula, que es igual a B2 menos B3, y la quiero copiar para acá, Excel también va a presuponer que yo lo que quiero acá hacer es copiar las columnas o cambiar las columnas. ¿Sí? Por eso que acá utiliza la columna C y acá utiliza la columna D. Este es un ejemplo de una copia con referencia relativa. ¿Sí? Fíjense que Excel de manera automática va copiando las fórmulas, cambiando las celdas y ajustándolas a las nuevas ubicaciones, tomando las nuevas ubicaciones de la celda donde va ubicada la fórmula. Entonces vamos a definir qué es cada cosa dentro de lo que sería en Excel. Entonces vamos a definir la referencia relativa, es aquella que especifica la dirección cambiante de una celda. Va dependiendo de la posición de la celda que contiene la fórmula. La definición de referencia absoluta, esta especifica la dirección exacta de una celda independientemente de la posición de la celda que contiene la fórmula. Vamos a un ejemplo ahora de referencia absoluta. ¿Sí? Vamos a calcular las comisiones. Para ello vamos a crear una fórmula que calcule el 15% del importe facturado por cada vendedor. Es decir, la fórmula debe tomar el contenido de la celda ubicada en la columna anterior y la misma fila con respecto a la dirección de la celda que contiene la fórmula y multiplicarlo por el contenido de la celda B1. Es necesario que todas las referencias, ¿sí?, de la celda B1 permanezcan inalterables al copiar la fórmula. En este caso se debe hacer una referencia absoluta a esa celda. Fíjense, acá tenemos el ejemplo, el ejercicio. Tengo como dice la planillita, tengo una comisión, que es el 15% acá. Acá tengo la nómina de los vendedores. El importe que cada vendedor vendió, ¿sí?, el importe que cada vendedor facturó. Acá iría el cálculo de esa comisión, ¿sí?, que si yo aplico una regla de 3 simple sería, si el 100% es 3.000, el 15% es X. ¿Sí? Trasladado obviamente esta fórmula de regla de 3 simple a fórmula de Excel, irían acá las formulitas. Para que veamos un poquito acá a la derecha, están las fórmulas hechas sin referencia absoluta. ¿Sí? Fíjense, tengo la celda, estas fórmulas van acá, ¿no? La celda B5, que es donde está el importe facturado por Diego, fíjense que está en B5, multiplicada por B1. B1 está arriba, donde figura el 15% de la comisión. Esa fórmula va acá. Si yo no le aplico referencia absoluta, yo hago la formulita, me voy acá al borde inferior izquierdo, presiono con el mouse, arrastro y copio todas las fórmulas para abajo. Cuando yo hago esa tarea, fíjense, como no he puesto absoluta, no le apliqué referencia absoluta, Excel va cambiando las celdas. ¿Sí? Fíjense acá. Excel me va cambiando las celdas. Al cambiármelas, ¿qué es lo que va pasando? No me mantiene fija la celda B1. Fíjense que acá va cambiando B1, B2, B3. Acá ya ni la muestra porque me da error. Y acá me da error y un valor exagerado de comisión. ¿A qué se debe esta situación que está acá? Que están todas las fórmulas mal, salvo la 1, la primera. A que yo no apliqué referencia absoluta. Yo no mantuve fijo, ¿sí?, el 15%, que es el que corresponde a la comisión y que tiene que quedar fija. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para aplicar referencia absoluta? ¿Cómo hago yo para mantener fija en la celda B1? Utilizo el signo pesos. ¿Sí? Desde el punto de vista sintáctico, para fijar una columna o una fila, se antepone el signo pesos a la celda correspondiente. Así, si pongo pesos B, pesos 1,
indico que tanto la columna como la fila permanecerán inalterables cuando realizamos la copia de la fórmula. En el ejemplo anterior hemos visto, utilizamos la referencia absoluta. De esta manera se introdujo una fórmula en la celda C5 y luego se copió para el resto de las celdas. Les muestro en Excel cómo sería para después ver esta última definición de referencia mixta. O la definamos referencia mixta. Es cuando aplicamos una referencia absoluta a la columna o una referencia relativa a la fila. Por ejemplo, pesos B3. Ahí yo le estoy aplicando solamente la referencia absoluta a la columna. Pero también es una referencia mixta cuando aplicamos una referencia absoluta a una fila y una referencia relativa a la columna. De otra manera, una referencia mixta es mantenernos inalterable la fila, mientras la columna variará al copiar la fórmula en celdas pertenecientes a otras columnas. Por ejemplo, C, pesos 2, fíjense en que ahí estoy manteniendo fija la fila y en este caso estoy manteniendo fija la columna. ¿Ve? Fíjense en acá, si yo le pongo pesos B, estoy manteniendo fija la columna, lo mismo que acá, acá no, y mantengo liberada la fila, ¿no? Y en el caso de abajo, si yo le pongo peso al 2, estoy manteniendo fija la fila, ¿sí? Un poco esa es la idea de tratar de mantener fija tanto por un lado la columna como por otro lado la fila. Bien, vamos a ver este ejercicio en Excel para que lo veamos cómo funciona en la práctica. Fíjense, acá está la planillita, la primera que habíamos realizado, donde les mostraba yo el tema de las fórmulas. Fíjense que acá yo selecciono, fíjense, ahí estoy posicionado sobre el borde inferior derecho, fíjense que se transforma en una cruz bien negrita y ahí arrastro y ya copié la fórmula. Ahora me voy acá a donde está el saldo. También fíjense que el puntero de Excel cambia, ¿no?, de formato. Fíjense, acá es una cruz, ¿sí? Acá fíjense, se transforma en una cruz con 4 flechas, pero yo cuando me ubico acá, ahí cambia y se transforma en una cruz negrita. Arrastro hacia la derecha y ahí copié los 3 valores de la fórmula que cumplen con esta situación, ¿no?, que es una referencia relativa. ¿Sí? Cada celda va cambiando de acuerdo a donde yo voy copiando la fórmula y va adoptando la nueva posición o la nueva ubicación. En el caso de la referencia absoluta, fíjense, yo tengo acá la formulita, que acá ya está aplicada la referencia absoluta. Fíjense, yo ya puse pesos B, pesos 1, ¿sí? Le doy entrada a la función, a la fórmula, y voy a copiar. Vamos a borrar esto para que ustedes vean que al copiar, automáticamente al mantener fija la celda B1, va a ajustarse a eso y me va a devolver como resultado los valores correctos. O sea, esta es la comisión calculada con referencia absoluta. Y acá a la derecha tenemos la comisión error, la comisión calculada con la fórmula sin referencia absoluta, donde ustedes ven que yo voy copiando y me va dando todo tipo de errores. ¿Por qué? Porque fíjense que acá esta sería la única fórmula que está bien, y acá ya me dice, ¿no?, que va a copiar B6, que es el importe facturado por Fernando, por B2, pero B2 que tengo acá, no tengo nada. O sea, estoy multiplicando algo por nada. En la tercera, B7 por B3, o sea que va a multiplicar lo que ha facturado Flavia por el importe facturado, que es un texto, o sea, obviamente también está mal. Acá, fíjense, voy a multiplicar lo de Gladys, que está en el importe facturado en B8, lo multiplica por 3000. Acá, por eso me da un valor, me dice valor, ¿sí? Fíjense que va
perdón, va bajando, lo multiplica también por un texto, por eso me da error. Y acá en el último, fíjense por qué da un valor exorbitante. Porque estoy multiplicando lo que ha facturado Sebastián por la celda B5, y en la celda B5 tengo 3000. Estoy multiplicando 6500 por 3000 y obviamente que me va a dar un valor exorbitante, lo cual es error. Por esa razón yo tengo que aplicar referencia absoluta para que este contenido y esa devolución de las comisiones, la fórmula esté perfectamente realizada. Bien, bueno, quedamos acá por hoy. Nos vemos, hasta luego, gracias.